El caso número 4 se trata de un paciente de 69 años que refiere una lesión asintomática en el dorso de la mano de más de un mes de evolución. No tenía antecedentes importantes de interés y había realizado tratamientos previos con corticoides tópicos y con antifúngicos. Su médico de atención primaria le había realizado un cultivo micológico que estaba pendiente de recibir. En este caso volvemos a encontrarnos con una lesión de morfología anular localizada en la mano y que, como podemos ver, pues había adquirido un gran tamaño. Además, el paciente comentaba que la lesión había tenido un crecimiento expansivo, y si nos fijamos vemos que realmente la lesión se encuentra situada a nivel del borde, una lesión eritematosa de forma anular, y vemos cómo realmente en la parte central pues la lesión había curado prácticamente. Tenemos que decir que si observamos detenidamente pues no podemos apreciar descamación en ninguna de la parte periférica de la lesión. Ante esta lesión que presenta el paciente, pues tenemos que pensar en estos diagnósticos que aparecen a continuación. Es decir, podemos pensar que se trate de un granuloma anular, de una tiña de la mano, de una tiña incógnito, que es aquella situación en la que a una tiña se ha hecho un tratamiento con corticoide y entonces la imagen clínica de esa tiña parece bastante artefactuada o desfigurada, o una dermatosis facticia, que sería aquella que se ha provocado el paciente. Antes de responder a la pregunta, vamos a ver los resultados de algunas pruebas complementarias. En primer lugar, ese cultivo que estaba pendiente, pues vemos que fue negativo, es decir, que no había ningún crecimiento para hongos. Y en segundo lugar, pues la biopsia fue compatible con el diagnóstico clínico que nosotros pensábamos y podemos observar que aparecían granulomas linfohistiocytarios. En tercer lugar, pues la respuesta al tratamiento con tacrolimus que prescribimos, pues resolvió el cuadro que tenía el paciente. Con lo cual, con todos estos datos, podemos hacer el diagnóstico de un granuloma anular. En relación a la enfermedad que presentaba el paciente, pues, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa? Se asocia con mayor frecuencia a la diabetes mellitus tipo 2 que a la forma insulina dependiente o tipo 1. Otra opción sería que los IECA producen un cuadro granuloma anular-like. En tercer lugar, en adultos se ha asociado a linfoma y a cáncer de mama. Y en cuarto lugar, que la afectación oral es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. La respuesta falsa en este caso es la que aparece en primer lugar, la respuesta roja, porque realmente se asocia con mayor frecuencia a diabetes mellitus tipo 1 que no a la forma tipo 2, como pusimos en esta respuesta. Y el resto de las opciones sí que son ciertas, porque, como decíamos antes, los fármacos pueden asociarse casi a cualquier reacción cutánea y pueden dar un cuadro granuloma anular-like. En segundo lugar, en adultos sí que es cierto que se ha asociado a algunos tipos de tumores como linfoma o cáncer de mama. Y en tercer lugar, la afectación oral, que es excepcional, sí que puede verse en pacientes con alteración del estado inmunitario. Bueno, en la evolución, el paciente acude de nuevo a consulta 4 meses más tarde para el control de la hemoglobina glicosilada y el paciente le muestra una nueva lesión que había desarrollado en la cara anterior de la pierna y que era completamente asintomática. Esta es la lesión que presentaba el paciente en la pierna y es una lesión que nos llama la atención primero por sus dimensiones, que casi que abarca la cara anterior de la pierna, y podemos ver que tiene bastantes zonas ulceradas, incluso pues con depósito de fibrina en muchas de ellas. Hay dos cosas importantes que nos llaman la atención en esta lesión. Por un lado, podemos observar la atrofia cutánea que aparece fundamentalmente en el centro de la lesión, que incluso deja de ver estructuras más profundas de la piel. Y en segundo lugar, es llamativo este halo que aparece alrededor de la lesión. Podemos ver que es un halo eritemato amarillento que rodea a toda la lesión y que tiene algunas estructuras vasculares con presencia de telangiectasias. Ante la lesión que presenta ahora el paciente, pues tenemos que hacer un nuevo diagnóstico y nos plantean estas 4 posibilidades. Se trata de un pioderma gangrenoso, una dermatosis facticia, es decir, el paciente se la ha provocado, una necrobiosis lipoidea o una dermopatía diabética. Pues bien, en este caso la respuesta correcta es una necrobiosis lipoidea, que también sabemos que se asocia a la diabetes mellitus. Sí que es cierto que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las otras entidades. En primer lugar, con el pioderma gangrenoso, que sabemos que es un cuadro que también se manifiesta generalmente en forma de úlcera, que tiene unos bordes muy exuberantes, muy ensacabocados y que es una dermatosis neutrofílica. Otra posibilidad sería dermatosis facticia, pero generalmente en estos cuadros los bordes de las lesiones son unos bordes no redondeados, como en este caso, sino que suelen tener una forma un poco que recuerda al objeto con el que el paciente se lo ha podido provocar. Y la dermopatía diabética es un cuadro muy frecuente en pacientes con diabetes, pero sin embargo son unas lesiones muy inespecíficas que aparecen generalmente en las piernas y no es un cuadro tan llamativo como el que tenemos a continuación.
En cuanto al recordatorio que queremos hacer en este caso clínico es fundamentalmente saber que la diabetes mellitus se puede asociar a numerosas manifestaciones cutáneas y recordar un poco las más importantes. Una de ellas puede ser la acantosis nigricans, como podemos ver en esta imagen de aquí, que son esas lesiones marronáceas que aparecen generalmente en los pliegues y que tienen este aspecto verrugoso, como podemos ver a este nivel. En segundo lugar, el granuloma anular, que hemos visto un caso muy característico localizado en la mano, como era lo que inicialmente presentaba nuestro paciente, o la necrobiosis lipoidea, que es un poco esta segunda imagen que tenía en la pierna. Otras enfermedades cutáneas que se pueden asociar a la diabetes pues son las que aparecen recogidas en la diapositiva, como pueden ser los santomas eruptivos, el escleroderma, la hermopatía diabética o la bulliosis diabeticorum. En cuanto a granuloma anular, tenemos que saber que la asociación con la diabetes es más débil que con la necrobiosis lipoídica y que si tenemos un granuloma anular generalizado, es decir, aparecen múltiples lesiones cutáneas, pues hay un riesgo mayor de que eso se asocie a diabetes. Generalmente el tratamiento de granuloma anular es complejo y es una enfermedad bastante recurrente. Aquí podemos observar otras lesiones características de granuloma anular. Estos son granulomas anulares múltiples, también localizados en la mano. Vemos esas lesiones con un crecimiento excéntrico y cómo realmente la piel del centro está prácticamente normal y la lesión se localiza fundamentalmente en la periferia. Aquí tenemos más ejemplos de granuloma anular diseminado, en este caso en el brazo. Y en cuanto a la necrobiosis lipoídica, tenemos que tener en cuenta que sí que hay una mayor relación con la diabetes, porque hasta 2/3 de los pacientes tienen diabetes en el momento del diagnóstico, que realmente su presencia, es decir, el hecho de que haya una necrobiosis no se relaciona estrechamente con el control de la diabetes y que de la misma forma que el granuloma anular también tiene una evolución crónica y con un difícil manejo en muchos de estos casos. Estas son otras imágenes de necrobiosis lipoídica en otros pacientes y fundamentalmente pues tenemos que fijarnos en esos puntos clave que decíamos al principio. La atrofia cutánea es uno de ellos. En segundo lugar, ese color eritemato amarillento que aparece fundamentalmente en el borde o en toda la lesión, como aquí, y la presencia también de telangiectasias que se pueden ver a otros niveles. El caso número 5 se trata de una paciente de 87 años que ingresa por lesiones cutáneas de 2 semanas de evolución y con alteración del estado general. Tenía fiebre de 38 grados y se encontraba mal. Había tenido un tratamiento previo en el ambulatorio con prednisona de 5 miligramos kilo de peso y curas locales con antibióticos tópicos. En cuanto a la historia personal de la paciente, pues se trataba de una mujer pluripatológica con diferentes enfermedades y que tomaba pues numerosos medicamentos. Nos llama la atención fundamentalmente pues que se había introducido un nuevo medicamento, el alopurinol, de hacía un mes para el tratamiento de su hiperuricemia. Esta es la imagen clínica de la paciente y podemos observar que tenía un eritema rojo violáceo difuso, distribuido fundamentalmente por toda la espalda, con un cierto tinte purpúrico y que son lesiones realmente que confluían en grandes manchas pues a nivel de toda la espalda. Además, si nos fijamos a este nivel, podemos apreciar que se están produciendo una serie de despegamientos epidérmicos en toda la zona central de la espalda. Aquí podemos ver con más detalle esas lesiones eritemato-purpúricas que algunas de ellas, pues como hemos dicho, confluyen en grandes placas. En cuanto a las lesiones que tenía en el cuello, pues podemos ver cómo hay también importantes despegamientos e incluso la formación de algunas lesiones ampollosas que podemos ver a este nivel. Esto es otro detalle, las lesiones que presentaba la mujer en los brazos. Y bueno, ante estas lesiones tan características que presentaba este paciente, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con estos cuadros y nos preguntan que qué diagnóstico nos parece más probable. Si se trata de un síndrome de la piel escaldada estafilocócica, de una necrolisis epidérmica tóxica, de un pénfigo o de un síndrome del SOS tóxico. En este caso se trataba de una necrolisis epidérmica tóxica y realmente las lesiones que presentaba la paciente y la historia clínica es muy característica. En cuanto al síndrome de la piel escaldada estafilocócica, sabemos que ocurre generalmente en niños y se asocia fundamentalmente a las toxinas del Staphylococcus aureus, aunque también se han descrito en algunos casos en adultos con insuficiencia renal, pero no suele asociarse a ese mal estado general que presentaba la paciente. En segundo lugar, en el pénfigo es un cuadro que produce unas alteraciones cutáneas, unas erosiones cutáneas, porque se forman unas ampollas muy superficiales que se rompen y lo que realmente vemos son las erosiones. Es raro ver esas lesiones eritematosas o eritematoburpúricas como se veía en este caso. Y tampoco estamos ante un síndrome del SOS tóxico donde realmente tenemos una erupción cutánea con descamación en las palmas y las plantas de los pies.
Realmente, como digo, las lesiones eran muy características de necrosis epidérmica tóxica, y además había un dato muy importante en la historia clínica que nos lo preguntan a continuación. Dice: ¿qué factor ha podido desencadenar el proceso? El tratamiento con alopurinol que había iniciado hace un mes, la infección por Staphylococcus aureus, una neoplasia interna o un proceso ampolloso autoinmune. Evidentemente, en este caso la respuesta correcta es el tratamiento con alopurinol que la paciente había iniciado hace un mes, y sabemos que es uno de los principales desencadenantes de la necrolisis epidérmica tóxica. En cuanto al mensaje que podemos aprender de este caso clínico, es que los fármacos son el agente etiológico más importante en la necrolisis epidérmica tóxica, que realmente lo que hacen es una reacción citotóxica directa contra la piel y producen un daño a nivel de la piel. Que hablamos de necrolisis epidérmica tóxica y no de síndrome de Stevens-Johnson cuando tenemos una afectación cutánea, como en este caso superior al 30%, que hay una importante afectación de la piel como tenía esta paciente, y también puede haber afectación de las mucosas, generalmente mucosa oral y mucosa genital, y que el tratamiento es generalmente controvertido. Son cuadros con bastante mal pronóstico que hay que tratar en unidades de cuidados intensivos, y hay numerosos tratamientos, como fundamentalmente los corticoides, que no tenemos claro realmente si su efecto es beneficioso o no, y otros muchos como inmunoglobulina o ciclosporina A que se pueden utilizar en estos casos. Finalmente, es muy importante que identifiquemos el fármaco que ha causado este cuadro para evitar nuevos episodios recurrentes. Pasamos a continuación al caso número 6. Se trata de un paciente de 37 años que consulta por pérdida progresiva de agudeza visual, lesiones palmoplantares y alopecia de 2 meses de evolución. El paciente había sido examinado por los oftalmólogos con el diagnóstico de una panostalmitis de causa desconocida. En primer lugar, examinamos el patrón de alopecia que presentaba el paciente, y nos llamaba la atención que presenta una alopecia de forma distribuida un poco a nivel de todo el cuero cabelludo, pero se trata de una alopecia distribuida un poco de forma parcheada o alopecia en sacabocados, y no tenía ninguna lesiones a nivel del cuero cabelludo. En cuanto a las lesiones que presentaba a nivel de las palmas y las plantas, pues podemos ver que se trata de lesiones eritematoidescamativas, localizadas fundamentalmente a estos dos niveles, y nos llama mucho la atención las lesiones que presentaba en las manos, que eran lesiones eritematoidescamativas, pero característicamente presentaba un collarete descamativo a nivel de esas lesiones. En cuanto al diagnóstico más probable que presenta este paciente, debemos de recordar que tenía lesiones oculares y lesiones dermatológicas, y en primer lugar una opción sería el síndrome de Bosco-Yanagi-Arada, que como sabemos tiene una serie de manifestaciones que son manifestaciones oftalmológicas, como puede ser una oftalmitis, y manifestaciones cutáneas como alopecia o lesiones cutáneas. Otra posibilidad es que el paciente tenga una enfermedad infecciosa. En tercer lugar, otra posible respuesta sería un psoriasis palmoplantar por esas lesiones que presentaba en las manos y en los pies, asociado a una oftalmitis. Y en cuarto lugar, la posibilidad de una enfermedad de Behçet porque presenta manifestaciones oculares y dermatológicas asociadas. Sin dar la respuesta a la pregunta anterior, ahora nos podríamos plantear qué prueba complementaria nos confirmaría el diagnóstico. Realmente sería de utilidad realizar un estudio genético, una serología luética, una biopsia de las lesiones cutáneas o una prueba de hepatergia pensando en una enfermedad de Behçet. Bueno, la respuesta correcta en este caso evidentemente era la serología, porque resulta que el paciente unas semanas antes de tener esa erupción cutánea pues había presentado una lesión en la base del pene que había curado espontáneamente. Se trata de la lesión que podemos ver a este nivel. Es una lesión esulcerada que aparece en la base del pene, que estaba indurada cuando se palpaba y que era completamente asintomática. Además había presentado una adenopatía bilateral asintomática y que está un poco en relación con un chancro duro de una prima infección sifilítica. Como este cuadro había pasado desapercibido, pues el paciente había pasado a una segunda fase de la sífilis, que es una sífilis secundaria, con esas manifestaciones tan características como son la alopecia parcheada, en primer lugar, y en segundo lugar esa erupción cutánea localizada exclusivamente a nivel palmoplantar, pero que también podía tener en otros pacientes lesiones en el resto del tronco, y con ese collarete descamativo tan característico que presentaba en la palma de la mano. Esta es la respuesta tan espectacular que el paciente tuvo al tratamiento de la sífilis, al tratamiento con penicilina. Realmente las lesiones de las manos y de los pies se resolvieron completamente, y también el paciente recuperó a los 3 meses prácticamente pues el aspecto normal de su cuero cabelludo. En cuanto a la revisión que hizo para un nuevo control serológico, pues el paciente venía acompañado de un amigo,
Y este amigo consultaba por múltiples lesiones diseminadas de más de un mes de evolución, asociadas en este caso a fiebre y a mal estado general, y que habían sido diagnosticadas en el servicio de urgencias de varicela. Además, este nuevo paciente, había presentado una lesión anal con adenopatías inguinales que también había curado espontáneamente y que no fue estudiada. Y al igual forma que el paciente anterior, pues también había presentado una endoftalmitis y estaba en estudio en oftalmología. En este caso podemos observar unas lesiones diferentes, son lesiones realmente llamativas, son exulceraciones que aparecen distribuidas en toda la espalda, algunas de ellas pues de forma confluente, incluso podemos ver la aparición de costras a ese nivel. Eran lesiones que estaban también induradas y no dolorosas, tanto en la parte posterior del tronco como en la parte anterior, y que la verdad que nos llamaban muchísimo la atención. En cuanto a, en este caso, ¿qué diagnóstico sospecharía en primer lugar? Se trata de un herpes zóster necrótico, por el contrario se trata de un impétigo ampolloso en un paciente inmunodeprimido, puede ser una sífilis secundaria en un paciente VIH o una varicela, como habían sugerido algunos compañeros, en un paciente inmunodeprimido. Bien, la respuesta correcta en este caso es una sífilis secundaria en un paciente VIH, y se trata realmente de una sífilis maligna. Eran múltiples lesiones múltiples lesiones ulceradas, auténticas úlceras con múltiples chancros distribuidos por todo el tronco. Como podemos ver, realmente tenía una serología positiva para VIH y unas pruebas sifilíticas que también eran positivas, con una respuesta muy buena al tratamiento antibiótico para la sífilis y al tratamiento antirretroviral para el VIH. En cuanto al mensaje final que podemos sacar de esta enfermedad, de la sífilis secundaria, pues realmente tenemos que pensar que es una forma muy frecuente de manifestarse la sífilis. Cada vez vemos menos chancros y sí que vemos más manifestaciones de la sífilis secundaria, precisamente por eso, porque el chancro es un cuadro que es autorresolutivo y entonces muchas veces pues el paciente no consulta por él, el cuadro se resuelve y hasta que no aparecen las lesiones de la sífilis secundaria pues no nos vienen a la consulta. Tenemos fundamentalmente que recordar varias ideas de la clínica de la sífilis secundaria, que son estas tres. En primer lugar, esa erupción pápulo-escamosa generalizada que típicamente afecta a las palmas y a las plantas y que a veces se puede observar ese collarete descamativo de Billet, como hemos visto en este caso, en las palmas de las manos. En segundo lugar, la presencia de una alopecia no cicatricial apolillada o en parches como la que tenía este paciente y que se resuelve muy bien con el tratamiento antibiótico. Y luego otras lesiones características como los condilomas planos, que no podemos confundir con condilomas acuminados, y exulceraciones o erosiones en mucosa oral. También es característico que los pacientes puedan presentar una panostalmitis, muchas veces que cuesta trabajo al oftalmólogo realizar un diagnóstico y que a veces son las lesiones dermatológicas las que permiten realizar este diagnóstico. Y en último lugar tenemos que recordar que en aquellos pacientes que son inmunodeprimidos, pues la sífilis secundaria se manifiesta de una forma pues, mucho más abigarrada, como la que hemos visto en este caso, en la que se pueden observar numerosas úlceras que recuerdan a chancros múltiples localizados en todo el cuerpo. Vamos a pasar a continuación al caso número 7, que es el último caso que vamos a comentar, y se trata de dos pacientes, una mujer de 50 años y su hijo de 23, que consultan por una erupción cutánea generalizada de varias semanas de evolución y que tenía prurito en ambos casos. Ninguno de los dos pacientes había realizado tratamiento para su cuadro cutáneo y acudían con estas lesiones. En primer lugar vemos las lesiones que presentaba la mujer. Se trata de unas lesiones eritemato-descamativas, realmente eritemato-costrosas, que se localizaban de forma simétrica en las extremidades inferiores y realmente las lesiones muy llamativas donde predomina fundamentalmente la costra a este nivel, aunque sí que podemos observar que hay una base de eritema en el fondo de las lesiones. Si vemos la espalda, pues nos encontramos lesiones similares, lesiones eritemato-descamativas confluentes en grandes placas y estas lesiones pues también estaban distribuidas por el resto de las extremidades. A este nivel sí que podemos ver otras lesiones que nos pueden resultar un poquito más familiares, que son esas lesiones eritemato-descamativas donde predomina más el eritema que a este nivel donde predomina fundamentalmente la costra, la hiperkeratosis. Este sería el otro paciente que venía acompañando a la madre, concretamente era el hijo, y este paciente presenta una erupción cutánea localizada fundamentalmente en los antebrazos, como podemos ver aquí, que era realmente pruriginosa y que se caracterizaba fundamentalmente por una serie de pápulas poligonales de un color eritemato violáceo, como vemos aquí, y que presentaban unas estrías, como podemos ver a este nivel, que son muy características de esta enfermedad. También tenía algunas lesiones que eran un poquito más inespecíficas, localizadas en las piernas.
Bueno, ante este cuadro clínico que tenemos en consulta, que realmente son dos pacientes, pues ¿qué diagnóstico le parece más apropiado? ¿Se trata de un pénfigo vegetante en el primer paciente y un eritema polimorfo en el segundo? ¿Es un psoriasis ostracio en el primer caso y un líquen plano en el segundo? ¿Se trata de un lupus cutáneo hipertrófico y de un eczema agudo? ¿O ninguno de los casos anteriores es cierto? Bueno, en este caso se trata realmente de un psoriasis ostracio y de un líquen plano. Eran realmente unas imágenes muy llamativas de psoriasis porque predominaba fundamentalmente la hiperkeratosis y la costra, y en segundo lugar hemos visto unas imágenes muy características de líquen plano, en una localización muy típica como es en los antebrazos y con esas lesiones pruriginosas, esas pápulas poligonales violáceas que son muy pruriginosas a ese nivel. En cuanto a otra pregunta que nos podríamos enfrentar en el examen, pues sería esta. Dice, ¿qué tienen en común ambas enfermedades? ¿Se asocian a infección por virus de la hepatitis C? ¿Se asocian a un mayor riesgo cardiovascular? ¿Se asocian a enfermedad de Crohn? ¿O la patogenia es común en la que participan fundamentalmente los linfocitos tipo B? Bueno, la respuesta correcta en este caso es la respuesta de color verde y se asocian ambas enfermedades, tanto la psoriasis como el líquen plano, se asocian a un mayor riesgo cardiovascular, y esto se ha descrito recientemente y debemos de tenerlo en cuenta. En cuanto a la asociación con la hepatitis C, es más característica del líquen plano que de la psoriasis, y sin embargo la afectación o la relación con la enfermedad de Crohn es más característica de la psoriasis que del líquen plano. Y sí que es cierto que pueden tener algunos elementos comunes en la patogenia, ambas enfermedades, pero realmente no son los linfocitos B los que tienen mayor importancia, sino que son los linfocitos T. ¿Cuáles son las ideas que podemos sacar un poco de estos casos clínicos? Pues bueno, tanto la psoriasis como el líquen plano eran unas enfermedades que clásicamente se pensaba que eran de afectación puramente cutánea, y en los últimos años hemos visto que realmente se consideran enfermedades sistémicas porque se asocian a otras comorbilidades, fundamentalmente a dislipemia en el caso del líquen plano y el síndrome metabólico en el caso de la psoriasis, con lo cual hoy en día ha cambiado el paradigma de estas enfermedades y ya no se consideran procesos exclusivamente cutáneos, sino que se consideran procesos con una importante repercusión sistémica. Con lo cual ya no solo tratamos la dermatosis primaria, sino que también tenemos que tratar todas las comorbilidades que tengan asociadas. Y realmente estamos viendo un importante avance en el tratamiento de la psoriasis, fundamentalmente con los fármacos sistémicos, con los fármacos biológicos.